en el capítulo 2, versículo 39, un texto muy interesante en ese versículo 39. El párrafo 39 es el texto lema de la red Dimensión de Vida para este periodo que debiera terminar ahora en junio, este periodo que terminaba con nuestro congreso en Termas. ¿Se acuerdan? Esta es la época que tendríamos que estar en Termas. El último congreso fue en el año 22. El 24 teníamos que haberlo tenido este año y no lo tuvimos. Y nosotros largamos el texto lema pensando que se iba a hacer. La situación económica del país y todo lo que se estaba viviendo hizo que el Congreso no se pueda realizar, pero no significa de que el texto caducó o que no se aplica. ¿Sí? Este texto es el que guía toda la red de Dimensión de Vida hasta aquí. Ya ahora próximamente se lanzará el próximo lema que esperamos, confiamos en el Señor, que en el 26 o quizás el año que viene, cambiando el orden de los congresos, pase al 25 el año que viene. Confiamos en que, inclusive en nuestra congregación aquí en Solano, si se hace el año que viene, si es que podamos ir de una manera masiva, como pudimos ir en otros congresos, que éramos más de 30, los de Solano de acá, solamente, ¿se acuerdan, no? Así que qué importante es eso. Y el texto lema es es muy importante el sentido de compartirlo, porque finaliza, digamos, el propósito o el desafío que teníamos. Hechos, capítulo 2, versículo 39. Está en el contexto de el Pentecostés, precisamente. En aquel primer Pentecostés de la iglesia, el Pentecostés que los judíos tenían desde los tiempos de Moisés, pero en un Pentecostés en donde la iglesia comenzó a los 50 días de la Pascua, y 40 días que Jesús subió una nube al cielo, 40 días, ellos estuvieron 10 días allí en ese aposento alto, en ese salón grande, orando 120 personas, y ahí comenzó la iglesia, ¿sí? Con la proclamación del Evangelio de manera universal. Y en una de las partes, el orador principal, el predicador principal fue Pedro, que se dirigió a la nación de Israel, pero todos predicaban en todos los idiomas de aquella época a todos los que estaban en Jerusalén, y todos les entendían en su propio idioma. Y Pedro, el mensaje que toma y que declara, tiene una propuesta tremenda, porque habla de Cristo como el Mesías, que murió, que resucitó, ¿sí? Que es el cumplimiento. Y algo muy interesante, que le dice esto a los judíos que estaban allí, que eran de todas partes del mundo. Versículo 39 del capítulo 2. Dice así: porque para ustedes es la promesa. Ya está cerrando el mensaje, Pedro, está haciendo llamamiento, digamos. Y para los hijos de ustedes, y para todos los que están lejos, y para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Digan conmigo, amén. Amén. 2000 años separa de nosotros. Nosotros somos los que fuimos llamados, y se esperan los que serán llamados. Por eso, voy a repetirlo de vuelta al texto, ahí en el versículo 39. Porque para ustedes, digan conmigo, para mí, es la promesa. Y para los hijos de ustedes, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llama. El título del mensaje lo vas a dar vos si lo lográs descubrir. ¿Cuál es la palabra que se repite en este texto? Miren, sin mirar no van a poder verlo. 4 veces. ¿Qué palabra que gramaticalmente es un conector de orientación? ¿Cómo? Para. Más fuerte. Para. Diga. Para. 4 veces se va a repetir la palabra para.
Decí conmigo, para mí, es decir, para mis hijos, es decir, para los que están lejos. Diga, Chaco, por ejemplo, de nosotros también lejos, ¿eh? ¿Sí? Y para cuántos el Señor llama. 4 paras. Y habiendo vivido y experimentado una fiesta tan linda como la que vivimos ayer, lástima a los que no pudieron estar, y hablaba con una hermana y lamentaba ella también no haber podido estar. A veces hay cuestiones personales, a veces falta el ánimo, es verdad, pero de alguna manera se lo han perdido. Nosotros trataremos de pasar algunos videos del mensaje de la pastora, pero no, el espíritu de la reunión fue más allá de la pastora, ¿se acuerdan? Fue mucho más toda la reunión, fue tremendo sentir el poder del Espíritu Santo en toda la reunión. Y más allá de todo lo que se experimentó, no podemos comparar con otros pentecostales, pero les podemos decir que fue extraordinario. Así, extraordinario. ¿Sí? Tremendo lo que se sintió allí en aquel lugar. Así que no corresponde toda esta experiencia que vimos ayer, y la que los que no pudieron ir, pero quisieran saber cuál es el propósito, vamos a colocarle entonces una pregunta a todo lo que vimos ayer, o todo lo que hubieras querido vivir vos hoy. ¿Se entiende? Vamos a poner una pregunta, y el título del mensaje es ¿para qué? Lo de ayer. Salió carísima la plataforma, salió carísimo el sonido. Estaba lindo el salón, ¿eh? 1000 sillas. Etcétera, etcétera, etcétera del presupuesto. Movimiento, propaganda, invitar. Más de 50 colaboradores, mínimo. Creo que superamos, creo que andaremos 60, 70 si incluimos los músicos. Un lugar casi lleno, 700 personas, porque había 1000 sillas, así que los que saben, los que estuvieron saben muy bien entonces lo que había. ¿Hace la pregunta conmigo? Decida. ¿Para qué? Con más convicción, vamos. ¿Para qué? Yo tengo problemas con los oídos, ¿no? Pero ten un poquito más fuerte para que lo escuchen. ¿Para qué? Ese es el título, ponerlo en pantalla. ¿Para qué? Pero no hace falta referirnos a lo de ayer, sino lo de hoy, lo del domingo pasado, aquí. ¿Para qué? El libro que tienes en la mano o el celular con la aplicación de la Biblia, la reunión de hoy, ¿cuál es la pregunta? ¿Para qué? ¿Para qué? Para sacarnos la foto allí, para estar con los pastores, mostrarnos con algunos. Todas esas cosas ocurrieron, pero la verdad, lo que contaba Juan y las experiencias, pero ¿para qué? Este texto nos da la respuesta a esta pregunta. Porque en realidad esa pregunta debe llevarse a todos los ámbitos de la vida, comenzando por tu propia vida, por tus 35 años, ¿para qué? Tus 60, ¿para qué? Tu pareja, ¿para qué? Tus hijos, ¿qué? La casa que tenés, ¿para qué? El coche, el viejito que hace ruido o el último que te compraste y que te cuesta mantenerlo. ¿Para qué? ¿Saben que con toda seguridad el no responder esta pregunta fue lo que llevó al suicidio a alguna persona, ¿o no? ¿Para qué vivir? Cuando se hacían determinadas expectativas o conceptos de la vida, ¿para qué? Y estamos hablando de un aspecto de un extremo negativo, pero te puedo hablar del otro, del positivo, lleno de guita, salud. ¿Para qué? Y la salud y luquearte ¿para qué? Podríamos llamar a los filósofos del mundo que intentan responder esa pregunta, ¿o no? Los filósofos tratan de responder esta pregunta, ¿para qué? La palabra del Señor nos da esta respuesta.
Después que Pedro presentó el mensaje de Jesucristo como el Mesías, el Salvador y la vida eterna, y para que nuestros pecados, los pecados de ustedes sean perdonados y vengan tiempos de refrigerio, para esto el Señor tiene, por favor levanten su Biblia o el celular, promesas. Promesa. Para ustedes es la promesa. Para ustedes, para mí, para nosotros es la promesa. Y en este sentido encontramos algo muy importante, porque cuando hablamos de la palabra ¿para qué? Estamos hablando del propósito que tiene algo. El propósito. ¿Qué propósito tiene tu vida? ¿Qué propósito? Encima, cuando no la hemos pegado y traemos las cicatrices por la vergüenza de la derrota, de cómo el diablo nos gana por goleada, no ganamos nada, ningún torneo en la vida, parece, no ganamos ningún torneo en la vida. No bajamos de lo mediocre, según cada uno coloque la línea que quiera colocar o el concepto que tenga de la vida. Entonces uno se pregunta, ¿qué propósito tiene la vida? ¿Qué propósito? Para ustedes, los que han estado en Pentecostés, o los que no han estado, o los que están en esta mañana, para ustedes es la promesa. Qué bueno. Y en este sentido se nos presenta una razón poderosísima, que la razón es personal. Y la razón personal por la cual Dios te da promesa, te muestra justamente el camino a recorrer. ¿Cuál es el destino? ¿Hacia dónde vas en la vida? El valor que tenés, no a tus ojos, sino a los ojos de Dios. Porque no sos vos el que te estás dando el precio de tu vida, sino es Dios. Él es el director técnico. Y dice entonces el director técnico por qué te pone y por qué te eligió. Él te ha dado el valor. Aunque de la tribuna te digan patadura, pero te eligió. Te eligió. Entonces, ¿para qué? Dios te dio promesas. Para que sepas que hay una razón. La razón de las promesas de Dios sos vos. Así conmigo es personal. Yo no puedo responder por el mundo, o por Rubén, o por José, o por David. Yo no puedo responder, yo tengo que responder por mí, porque es personal. Podemos ayudarnos, orientarnos, aconsejarnos, pero cada uno tiene que hacerlo, porque es su vida. Y nos dio promesas para que entendamos de que hay propósito. Y nos colocó el para qué. El para qué. Para ustedes son las promesas. Y la promesa se resume en esto. Dios te ama. Decí conmigo, Dios me ama. Dios me ama. Y ahora decirle al que está al lado tuyo, Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y la palabra del Señor nos habla de que esta es la disposición universal de Dios para todo. Porque Juan 3:16 va a darnos por qué. Quiero hablar justamente de tres por qué importante acá. El primero, que Dios te ama de tal manera que entregó a su propio Hijo a morir por tus pecados y por mis pecados. Es personal, para que todo aquel que en Él cree, individualmente, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo lo puedo tomar a la risa, como un cuento de niños, sobre la supuesta elocuencia y raciocinio de los seres humanos. Entonces tomaron un cuento, porque me cuesta creer de que yo valga tanto para Dios, y que haya un Dios que me ama. Un Dios que me ama y que tiene un propósito, me eligió, puso sus ojos sobre mí, cargó mi realidad y la llevó a ese madero y sufrió el castigo de los pecados. Porque de tal manera, en la medida del amor de Dios, está en Jesucristo. Así que es importante, este es el primer porqué. Pero también otra cosa. El porqué es que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios amó al mundo, no solamente a vos. A vos es tu fiesta, es tu bendición, pero los amó a todos. ¿Qué significa? Que todos los que estamos aquí, todos, Dios quiere que sean santos. Mirá lo que dice la palabra del Señor en Juan
capítulo 3, versículo 17, un versículo que continúa a Juan 3:16. Es el siguiente. Mira lo que dice el versículo 17. Ponlo en pantalla, por favor. Porque no envió Dios, no lo envió de carne y hueso, un bebé a nacer en medio de un corral de animales, aprender en la sinagoga a leer y a escribir, siendo el ingeniero del universo, aprender, porque él cuando vino acá se despojó de todo, no sabía nada de los átomos, los protones. Él siendo el ingeniero vino sin cerebro celestial, vino con cerebro tuyo y mío, y fue a la sinagoga a aprender. Una maestra o un escriba en la sinagoga le tomó la mano para que aprenda a escribir. Todo lo tuvo que aprender él, pero no pecó. Se redujo por mí en un bebé. La referencia para encontrar al Jesús encarnado, el Dios encarnado, la recibieron los pastores. Gente humilde que tampoco sabía leer ni escribir. Gente que cuidaba ovejas en el campo. Los ángeles aparecieron. Les ha nacido el Salvador. El Verbo eterno se hizo una criatura, aunque parezca locura. Se hizo un ser humano, es Dios. Es Dios. Se formó en el vientre de una chica que no conocía hombre, una virgen. En ese vientre se formó y tuvo carne y hueso. Y tantos chicos que nacen, ¿cuál es? Para encontrar a ese chico. Compañeros, decí conmigo, tenía las mismas necesidades. Encontrarán al chiquito en un corral de animales, pesebre, con todo lo que se imaginan, con todo lo que hace la vaca o el camello que estaba ahí al lado o el burro. Ahí hizo un lugarcito José y acomodó. Y allí la parturienta estuvo allí, solita, por la costumbre judía, y no me la puede. Ahí dio a luz y lloró. Y lloró allí, como todo niño cuando nace. Y encontrarás al chico envuelto en pañales. Así que encontramos que el porqué tiene que ver en esta razón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo al mundo, ser fiscal o juez. Jesús no vino ni como fiscal ni como juez. No vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dale un fuerte aplauso. El fiscal va a ser Satanás. Te va a presentar tus pecados como una bandera para que te condenen. Jesucristo no vino como fiscal. Él vino para ocupar mi lugar. Sin serlo, se convirtió en el reo por mí. Llevó mis pecados. Así que no envió Dios a su Hijo al mundo en el plan eterno de todos los tiempos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Decí conmigo, Dios siempre quiere salvar al mundo. Siempre, no importa dónde haya caído el hombre o la mujer, aunque haya caído en la peor letrina, de ahí no quiere levantar y rescatarlo. Es el hombre que tiene que responder. Sos vos el que tiene que responder. Pero él quiere levantarlo. Así que es importante es entender esto. El tercer porqué que te quiero compartir en este punto de que lo hizo por nosotros todo Dios y que Jesucristo vino por nosotros, es que el porqué es que nosotros no podíamos ser salvos por nosotros mismos. Es decir, somos salvos por pura gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Ustedes lo saben de memoria, pero ya lo ponen en pantalla. Lo conocen, ¿no? Efesios 2:8. ¿Qué dice? Porque, esta es la otra razón. Siempre los porqué en la Biblia, fíjense. Porque, por gracia, por regalo, no lo merezco, no lo merece Hugo, no lo merece vos, no lo merece la condenación. Pero por regalo de Dios, por amor de Dios, sos salvo por medio de la fe. Y esto no es tuyo, no es tuyo. Lo hablamos el día viernes de que la fe no es que yo tengo fe, me es dada la fe. Yo no puedo fabricar esa escalera, Él me la da para que por medio de la fe yo pueda ser salvo. Lo único que pide es que por esa fe yo declare y crea que Jesucristo es el Hijo de Dios y reconozca
necesidad, mi pecado. Así que, y esto no es de ustedes, pues es don, un regalo de Dios. Amén. Así que, ¿por qué el Señor nos da la promesa? ¿Cuál es la razón de la promesa? Hablaba recién acá la hermana Elida, de que estuvo recibiendo uno de los dones del Espíritu Santo, uno de los dones, que son manifestaciones espirituales de lenguas angélicas en este caso, porque no creo que haya hablado en turco o en francés, tendría que haber alguien que se está hablando en turco, ¿no? Pero probablemente habló en lenguas angelicales que no entendemos, ¿sí? Probablemente, y eso es lo que habrá sucedido, ¿sí? Como en tantos hermanos, que significa esto, yo no lo tengo, no es mío y me viene, y me viene, y me viene. De la misma manera que cuando el Espíritu Santo viene sobre vos y tienes el don para sanar y la persona se sana, la misma, ¿sí? Son dones del Espíritu Santo. Así que, qué importante, Dios lo da, ¿eh? Así que todo esto es la razón son ustedes, es personal, pero también la razón es familiar, no solamente es ustedes los que están aquí, promesa ¿para quién? ¿Para quién? Hijo. Con convicción, digan, no mamá, si tienes un hijo que anda medio por el otro lado, vamos, decilo. Para mis hijos. Pero hacelo personal, para Mis hijos. más fuerte. Mis hijos. Más fuerte, decirlo para que el diablo sepa, dale. Para mis hijos. Es decir, la promesa Es para mí y mis hijos. hay que pelear, hay que ser león o leona, hay que pelear por los hijos. Hay que pelear por los hijos. Y los hijos de nuestros hijos. Hay que pelear por ellos. Porque esto es una guerra. Los Satanás los quiere comer con la droga, con el alcohol, con las malas juntas, en el fracaso, en la vergüenza. Te los quiere comer, más vale. Así que hay que pelear por ellos con esta promesa. Este punto del mensaje clave para ustedes, mamás, y para ustedes, papá, para ustedes, abuelas, para ustedes, abuelos, a pelear por ellos. Decir conmigo, hay promesa. Hay promesa. Sí, la promesa es un contrato. No, sino con convicción. La promesa es un contrato. La promesa es un contrato. La promesa es un contrato. La promesa es un ¿Qué pasa contrato. si un patrón te hace una promesa? ¿Qué es? ¿Qué es? Pero usted me dijo, ¿o no? Puede estar escrito o no. ¿Qué es un antiguo pagaré que decíamos? ¿Se acuerdan pagaré? ¿Qué es? Una promesa. Es una promesa. Es un contrato. Y si no se escribió en papel, es un contrato ético que sos capaz de agarrar y zamarrearlo y darle algo más que zamarrearlo. ¿Vos me lo dijiste o no? Es una promesa. Entendamos. Lo que pasa es que vivimos en un mundo tan trucho que no le damos bolilla a las promesas. No hay promesas que se cumplan casi entre nosotros. Muy difícil. No hay promesas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sacamos los archivos de lo que nosotros hicimos, de lo que nos hicieron. ¿Cuántas cosas prometimos de cuando éramos chicos? No lo voy a hacer más. ¿No esas cosas? Vas a ver que te voy a dar todo. Sí, mami, yo te voy a obedecer todo. ¿Conocen esas cosas de chiquitos ya? Estamos acostumbrados a nuestra pobreza moral, estamos acostumbrados. Pero una promesa en realidad es un contrato que afirma una amistad o la rompe la amistad, la rompe. Para ustedes en la promesa que se dio, decir conmigo, Dios no miente. Para ustedes es y para tus hijos. Decir conmigo, para mis hijos. Para mis hijos. Lo que pasa es que las promesas, los contratos también tienen condiciones y puede fallar el contrato porque se falló las condiciones. ¿Es así o no? Fallaste y sonaste. Porque tiene cláusulas un contrato, tiene cláusulas. Y se cae el contrato, se cae la promesa. O no se realiza la promesa. No se realiza, o no se disfruta la promesa. O no se ve la promesa. Así que qué importante es entender de que es también para nuestra familia, para nuestros hijos. Y tenemos que pelearlo con esta promesa. Los contratos, que tiene un contrato, pelea con el contrato en la mano o en su boca, se lo recuerda, ¿sí? Usted me dijo. Dios no se va a poder quedar tranquilo porque Dios es fiel. Amén.
somos nosotros que respondemos. Somos nosotros. Él nos va a responder. Decir que no te va a cumplir, se va a responder. No, está clarito. Si tenés dudas, preguntale por qué te falla y te lo va a decir ahí clarito. ¿Sabés por qué? No soy yo que te fallo. Sos vos el que no cumplís. Sos vos. Así que, qué importante, gracias a Dios, aunque sufrimos las consecuencias de todo eso, siempre tenemos la oportunidad de volver a Él por su gran misericordia. Así que, qué importante es esto. Lo segundo que quiero que veas en el otro para, ¿sí?, es para los que están lejos. Ya hemos visto que es para nosotros, para ustedes y para nuestros hijos. Den un aplauso, está buenísimo. Es para... Podría terminar acá, vamos contentos, ¿no? Pero si me dicen que me calles en una manga de egoístas, sería una manga de egoístas. ¿Por qué? Porque no es solamente para vos y para tus hijos, sino también para... para los que están lejos, los que no son de mi familia. Son para los chaqueños en el medio del monte, hay que ir. Llegás a Cerpeña con el micro y tenés que tomar otro micro. O llegaste en camión a Santiago y después tenés como 8 o 10 horas de coche. Porque son los que están lejos. Son los que están lejos. Y son 2 horitas y 2 horitas a 3 horas. Ir a Belgrano. Así es lo que hizo. Son los que están casi lejos también. Hay que ir. Hay que sumar combustible, la hora. Y si vas a la mañana, vas a volver a la tarde-noche. Es obvio. ¿Sí? Es obvio. Que hay que prepararse el sanguchito de milanesa o de mortadela. Es obvio. O comerte una manzana. Y sí, no vas de fiesta. Es obvio. Es un sacrificio. Porque están. ¿Dónde están? Pero resulta que la promesa no es solamente para vos y para tus hijos, que estábamos todos contentos ya para cerrar, irnos a casa. No, ahora te recuerda el Espíritu Santo que para ustedes, los que están en Jerusalén, y para los que están lejos. Pablo lo entendió bien esto, el apóstol San Pablo. Lo entendió cuando se le presentó Jesús, entendió, dijo, yo voy hacia los que están lejos. Él estaba en una iglesia donde estaba de Bernabé, donde había grandes predicadores en Antioquía. Por primera vez en esa iglesia la llaman cristianos. Ahí, y a veces congregaba Pablo, ahí. Una iglesia donde había muchísimos buenos cristianos y que sabían mucho. Pero Pablo llegó un momento que le dijo, yo me voy, y se fue con Bernabé a recorrer el mundo. Hay que llevar a Cristo a los gentiles. Y se fue a recorrer el mundo. Y se fue a recorrer. Y padeció como mártir, finalmente parte, no en Israel, sino en Italia, en Roma. Así que, fíjense. Así que qué importante es entender de qué es para los que están lejos. En este sentido, los que están lejos, tenemos que acercarnos a ellos primero por un tema importante que tenemos que desarrollar, que es la visión. Decir conmigo, para ver a los que están lejos, hay que tener más visión. Claro que sería cómodo, dedicarnos, pintemos la iglesia, vamos a ponerla bonita, vamos a poner más cosas para los jóvenes, etcétera, vamos a comprar un nuevo horno a las hermanas, vamos a hacer los miércoles, qué linda la fiesta acá, está muy cómodo, qué bueno, Che, en verano no pega el equipo de aire, el horno, del refresco. Pero hay que tener visión y ver más allá. ¿Sí? Hay que tener visión. No solamente porque tiene mucho calor los chaqueños, decir que Ramón allá, no, porque hace mucho calor en verano, 40 grados, ¿sí? En verano y arriba de 40 grados, sino también porque hay muchos que no conocen al Señor. Así que qué importante es ver la visión. Aquel que siente la visión está viendo un lugar o está viendo personas, está viendo necesidades, está viendo oportunidades. ¿Sí? El que tiene la visión. El que está solamente mirándolo de él, dice, bendíceme, ayúdame, guárdame, protégeme, sosténme, y siempre cuánto me ama el Señor, cuánto me protege el Señor, cuánto me bendice el Señor. Mi corazón está sin visión.
extrañe, porque el ser humano es egoísta de por sí, por naturaleza lo somos. Pensamos primero en nosotros. Y entre nosotros, primero en mí. Es natural del ser humano, ¿no? El pecado nos produjo esto. ¿Sí? Cuando vencemos esto es por el poder de Dios que podemos tener los ojos de Dios, sentir como el corazón de Dios y buscar las manos de Dios a través de nuestras propias manos y los pies de Dios a través de nuestros propios pies. Pero necesitamos tener esa visión. ¿Sí? En esto las promesas del Señor nos recuerdan. Por eso lo declara el apóstol Pedro allí. El Espíritu Santo lo declara atrás del apóstol, de que para ustedes, para sus hijos, pero también para los que están lejos. Y necesitamos tener visión. Y en este sentido, quiero que veamos 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Hemos tomado ya parte de este pasaje, ¿sí? Dice, el Señor no retarda su promesa. Che, ¿cuándo viene el Señor? ¿Cuándo viene el Señor? Está con Cristo mucho mejor. Mira el lío que hay en el mundo. Los rusos y los ucranianos se están matando a cañonazos. Terrible, el mundo se desarma. Nuestro país, y hay momentos de angustia aún con nuestros seres queridos que no nos da ganas ni de seguir con ellos, ni con los seres queridos a veces. Nos da tanta bronca cosas, y tantas cargas de conciencia, y tanta angustia, y tanta injusticia, que decimos, Señor, ir contigo es mucho mejor, y seguro que es mucho mejor, claro que sí. Pero sin embargo, el Señor no es que retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Por qué Jesús no viene todavía? Porque es paciente. Porque es paciente, tiene paciencia para que nosotros, dice, para con nosotros, o sea, que nos perfeccionemos, no queriendo que ninguno perezca, o sea, que tenemos que ir a los que están más lejos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que el Señor no está viniendo porque obviamente todavía quiere llegar a los que están más lejos. Obviamente la tarea la entregó a su iglesia, nos entregó a nosotros. Así que qué importante es entender de que esta visión Dios la tiene que perfeccionar en nosotros con su persona. El otro aspecto de los que están más lejos es que justamente Dios está esperando que extendamos la misericordia. Si Dios me salvó a mí, que soy pecador, yo también, sí, debo expresar la misericordia de Dios. Y vamos a ver la palabra del Señor en Efesios 2:4, que aquí se nos habla algo muy interesante sobre la misericordia de Dios. Pero Dios es rico. ¿Es pobre Dios? No. Es rico en misericordia. Qué bueno para mí. Está bueno. Gracias, Señor, porque tengo tantas cosas que tengo que cambiar, tantas cosas malas, pensamientos, acciones, cuántas, pero es rico, eres, voy a darle misericordia a uno. Y claro que me la da. Voy a darle misericordia a Isi. Y cada vez se la da. Por misericordia todo, y ahí viene el pan, y viene la luz, y cocina, y su hijo se sana, y misericordia, porque es rico, él es rico en misericordia. Pero dice, por su gran amor, dice que con que nos amó, pero debemos compartir esa misericordia de Dios, así como es con nosotros, tiene que ser para los demás. La misericordia de Dios. Y en este sentido Dios está esperando que la expresemos. El otro aspecto para los que están lejos es la obediencia. Primero la visión, tienen que ver. Segundo, sentir misericordia. Y en tercer lugar, la obediencia. Y en Hechos 26, Pablo dice algo interesante delante de... Está en un tribunal, Pablo está preso. Pablo está preso en Cesarea. Voy a hacer un poquito de aclarar la situación. Pablo está en Cesarea preso, sí, hace 2 años, y lo interrogan varios, entre ellos el rey Agripa. Un rey que andaba por allí, lo interroga Festo, lo interroga Agripa, gente de personalidades, que quería conocer a Pablo, un tipo raro, un judío raro. Y después Pablo va a pedir ir a Roma, para predicarle al César. Así que, y algo interesante le va a contestar justamente el apóstol Pablo. Le dice, entonces Agripa le dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo, está en un tribunal, por ti mismo. Pablo entonces se tendió la mano y comenzó así su defensa. Seguimos en el versículo 2.
Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Miren que era conocido Pablo, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, lo más riguroso era vivir como fariseo. Sí, estudié en seminario y todo, sabía. Y ahora por la esperanza de la promesa que Dios le hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Lleva 2 años de cana, Promesas cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué se juzga entre vosotros? Cosa increíble que Dios resucite a los muertos, hablando de la resurrección de Cristo, de que Cristo vive. Yo ciertamente había creído en deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también quise en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, de los cristianos, entre ellos mató a Esteban, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataban yo di mi voto. ¿Qué tal bonito, no? Sí, interesante, ¿no? Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. ¡Apa! Otra que derechos humanos. Entraba Pablo a las sinagogas, anotaba a los cristianos y les daba, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, maldice a Cristo, y ofrecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes, o sea, iba comisionado, y en comisiones de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, cayeron todos, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, no en griego: Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguís? Dura cosa te dan coces contra patadas, contra el aguijón, contra la espina. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? El Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponerte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Diga conmigo: obediencia. Visión, diga conmigo: misericordia. Visión, misericordia, obediencia. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hasta aquí nomás. Todo lo demás sigue la causa y el interrogatorio. La obediencia es fundamental para los que están lejos. Si queremos alcanzar a los que están lejos, vamos a necesitar algo que a veces fallamos. No quiero ir a los que están lejos, porque es caro el pasaje, porque hay que poner hasta, porque no puedo dejar mi familia. ¿Se dieron cuenta? Estaba lindo hasta el punto anterior del mensaje, ¿no? Pero resulta que la promesa es también para los que están lejos. Cuando uno lo entiende, empieza a subir esto como obediencia gozosa. Diga conmigo: obediencia gozosa. Uno lo siente el gozo de hacerlo, ¿sí? Porque lo entendió. Así que es importante tener la visión y la misericordia, porque forma parte del para que sos cristiano, para que el Señor te dejó la vida. Es para vos y para tus hijos, gloria a Dios, pero es para los que vayas, a los que están lejos, a veces tan lejos como un alambrado o un paredón, porque es el vecino o es el compañero de la fábrica, y está lejos en el tema de hablar, de cómo le hablo, está lejos de mi
lejos, él piensa en otras cosas, está lejos. Pero tengo que buscar la forma. Tengo que buscar la forma, aunque el boleto y el pasaje a pagar sea el ridículo. O que te ningunee. El tercer aspecto, el tercer para. ¿Para quién será el tercer para? ¿Cómo? Para lo que el Señor, para todo cuanto el Señor llama, decir conmigo, los que van a venir. Pero los que van a venir depende mucho de quiénes van a predicar. Y en Romanos, capítulo 10, versículo 14, Un pasaje muy conocido, Romanos 10, 14, y que es la manera en que funciona esto, que Jesús lo ideó, y es la única forma lógica de que sea. ¿Cómo van a poder saber de esta promesa de salvación, de perdón, de una vida distinta y digna? ¿Cómo van a saber si no va vos o no va Hugo? ¿Cómo van a saberlo? ¿Cómo lo van a saber? Si Carrillo cuando va a Belgrano, ¿sí? El vecino de ahí que vino al templo, no le va a explicar, no le va a hablar. ¿Cómo van a saber si el amigo que nos visita hoy acá a la iglesia no lo abrazamos y le decimos bienvenido? ¿Cómo lo vas a saber? Querida, esta gente tiene algo distinto. O están todos chiflados, todos locos, o encontraron la posta de la vida, encontraron la posta. Encontraron realmente encontraron la justa de la vida. Encontraron el secreto. Por eso el apóstol Pablo dice esto, que no es un pasaje de él, sino que ya es un pasaje de Isaías. Este es un pasaje de Isaías. Y Pablo lo trae a relación. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Interesante la pregunta básica, ¿no? ¿Cómo van a invocar si no lo conocen, si no escucharon hablar de él? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Te das cuenta por qué? Los invitamos a que vengan. Y si pudiéramos ir a la casa, vamos a la casa. Hay que hablar de Cristo. Hay que hablar de que hay una vida distinta. Y que la crisis que vive también es un camino hacia Dios la crisis. Porque el Señor va a poder conocer al Señor en medio de su crisis, en su escenario, en su necesidad. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Si no hay alguien que desde el púlpito les dice, vayan, para cuantos el Señor llamare, como está escrito, cuán hermosos. Esto lo dice Dios, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Así que lo importante es entender que este tercer para tiene mucho que ver justamente con las personas que el Señor va a llamar y que nosotros tenemos que traer, que tenemos que ir hacia ellos. Entonces, predicar es fundamental. El otro aspecto es que tenemos que discipular. Mateo 28:20, la primera palabra dice allí en Mateo 28:20, va a decir allí la primera expresión, va a decir enseñándoles. En el versículo 19 dice, vayan y prediquen el Evangelio. ¿Sí? Vayan y prediquen, dice enseñándoles, el versículo 20, enseñándoles todas las cosas. Esa es la razón por la cual nos estamos discipulando cada día. Hoy nos estamos discipulando aquí en este lugar. Así que enseñar todas las cosas del camino del Señor. Y el otro aspecto que es empoderarlos. ¿Empoderarlos qué significa? Orar por ellos y enseñarles a buscar el poder del Espíritu Santo. Empoderarlos. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que aprenda a decirlo. Que se afirme sobre esa bandera. Todo lo puedo en Cristo. Aun cuando me esté faltando casi todo. Así que qué importante es entender empoderarlos. En Hechos 19:2, vamos a leerlo. Hechos 19:2. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Pablo le pregunta allí a los griegos, le dice, ¿cuándo creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Qué bueno lo de Elida hoy, ¿no? Que nos contó este testimonio. Le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Sí, me lo enseñaron. Pero acá está hablando de otra cosa, no que te lo enseñaron, ¿qué? Si lo recibiste. No es necesariamente la señal, las lenguas necesariamente, no es la única, pero tenés que sentir que el poder del Espíritu Santo actúa en tu mente y en tu corazón, que lo recibiste, que hay algo distinto,
que realmente la fuerza en tu vida viene de parte del Espíritu. Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Respondieron, nosotros ni sabíamos que había Espíritu Santo. Así que es importante que recibamos ese poder y que busquemos ese poder. Quiero finalizar con estos 4 párrafos. Si me lo pones nuevamente en Nuria, Hechos 2:39. Porque para ustedes que están aquí, que ya se retiran de este lugar y comienzan la semana en el día de hoy y mañana la semana laboral, los compromisos, la rutina, para ustedes es la promesa. Y para sus hijos, en la realidad que están, para sus hijos en la realidad que están. Todo depende de cómo ustedes lo tomen y cómo hagan la guerra. Dios le habló a Israel y le dijo, cuando enfrentes un ejército, no mires que son más que vos. No mires que la infantería más que vos, ni mires sus carros, que son superiores, sino que invoca mi presencia. Miren el carácter bélico que le dio Dios a Israel. Cuando estés rodeado del ejército, no mire su cantidad. No mire su cantidad. Ni tampoco sus carros, hoy sería sus tanques, ¿no? Más o menos. Ni sus carros, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Así que para ustedes es la promesa y para sus hijos. Y para los que están lejos, acá comienza el desafío de ensanchar el corazón. Así como hay que ensancharlo. Como en la casa, hace una pieza más. Ya tener la pieza del matrimonio, la de los hijos y viste más. Por si viene otro, ¿no? O hay visitas, ¿sí? Está bueno tener otro cuarto más, si se puede, ¿no? Un cuarto más. Un cuarto más. ¿Sí? Ensanchar el corazón. Trata de seguir diciendo, bendíceme, guárdame, ayúdame, el idioma de la oveja, ¿no? Pero agregar otra cosa a partir de ahora. Agregarle el le. Bendice, ayuda, salva, liberta, prospera. Levanta tus manos. Decimos, Señor, tengo que aprender un vocabulario distinto. Si ensancho mi corazón, hay lugar para otros. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Para todos aquellos que también están lejos. Para todos aquellos que también están lejos. Y a los que quiera llamar. Que pueda hablarles. Que pueda hablarles. Enséñame. Lo que me enseñaste a mí. Y a empoderarlos. Para que tengan la palabra. Que yo también tengo en mi corazón. Señor. Gracias. Porque colocaste la promesa. Para estas cosas. Para mí. Y mis hijos. Para los que están lejos. Y para los que vas a llamar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ponete de pie.